qué te voy a decir una cosa por otra? No tengo buenas noticias. Episodio 1. Algunas controversias en torno al origen del término filosofía. A menudo se traduce la palabra filosofía como amor por la sabiduría. Siempre he tenido cierta desconfianza y algunas sospechas de esta definición que me gustaría compartir con ustedes. En principio, el término amor es vago y confuso. Pretende en el español definir sensaciones y sentimientos demasiado diversos y muchas veces incongruentes entre sí. La primera objeción a la definición literal que se ha popularizado es que en griego antiguo no existía una palabra cuya semántica se asemeje al término castellano amor. El origen de esta palabra es del latín. Proviene del verbo amare, cuya raíz ama se origina en el indoeuropeo y se refiere al llamado de los niños a sus madres, amma, más el sufijo latino or. En su lugar poseían los griegos 4 palabras distintas: storge, ágape, philein y eros. Cada una de ellas reflejaba aspectos valorativos distintos de las relaciones humanas y de los humanos con el mundo. En la palabra filosofía encontramos efectivamente la raíz philein, un verbo infinitivo que, si bien es traducido como amar, en realidad significaba respeto y simpatía fraterna. Posiblemente en español sea más cercana al verbo infinitivo apreciar. De hecho, en la Ética Nicómaco de Aristóteles suele hallarse traducida como amistad. Así es que filos es en realidad un prefijo que significa sentir aprecio. En relación a Sofía no hay controversia. La traducción correcta es sabiduría. Lo cierto es que no hay muchas fuentes sobre el origen del término filosofía. Lo que sí sabemos es que fue un neologismo, es decir, una palabra no proveniente del lenguaje natural o histórico, sino inventada por una persona para ser aplicada a un hecho o fenómeno particular. En la tradición filosófica es muy común crear palabras para categorizar situaciones o definir conceptos. El relato más difundido sobre la invención es el que refiere Diógenes Laercio en su célebre Vida de los filósofos ilustres, quien lo atribuye a Pitágoras. Aunque Diógenes vivió aproximadamente 700 años después, en su obra ofrece 2 fuentes para fundamentar la atribución de su invención. La primera corresponde a cierta anécdota hallada en un texto actualmente perdido de Heráclides Póntico, en la cual se narra cierto diálogo entre Pitágoras y León, gobernante de Sición, una pequeña polis al norte del Peloponeso. Resulta que cuando el tirano le pregunta si era correcto llamarlo Sofos, sabio, su respuesta fue: nadie es más sabio que los dioses, yo solo soy un filósofo, es decir, un respetuoso aspirante a la sabiduría. En el libro 8 de la misma obra, Diógenes refiere la anécdota ofreciendo alguna variante. Allí cita como fuente un texto perteneciente a Sosícrates llamado Sucesiones. En el relato, nuevamente, Pitágoras no define la filosofía como una especie de amor, sino como una actitud de búsqueda desinteresada. Aquí quiero hacer mención a lo que considero una controversia menor en torno a las traducciones al español. La traducción de Diógenes más extendida es la de José Ortiz y Sáenz, quien la realizó en 1787.
Allí omite alguna referencia a la siguiente oración: filósofo es el que ama la sabiduría. Sin embargo, esta frase aparece en la traducción actual de Carlos García Gual correspondiente al año 2007. Por otra parte, en la versión en inglés traducida del griego original por C.D. Young en 1915, tampoco aparece la sentencia filósofo es el que ama la sabiduría, presente en la traducción de García Gual, lo cual parece ser un agregado del filólogo español. Por su parte, el neopitagórico Jámblico, en su obra Vida Pitagórica a mediados del siglo III de nuestra era, también acepta considerar a Pitágoras el primero en llamarse a sí mismo filósofo. Pero su explicación es relativamente distinta a la de Diógenes. Sostiene que el motivo de la definición fue considerar el deseo de la contemplación del orden cósmico, fundamentalmente a través de técnicas matemáticas y geométricas, es decir, la vocación de alcanzar un conocimiento en profundidad sin otro interés. Y la filosofía es el deseo de tal contemplación. Por consiguiente, también la inquietud por la educación era bella al propender por medio de Pitágoras al enderezamiento de los hombres. Como puede observarse, Jámblico en absoluto utiliza algún término o idea relacionada con algo similar a lo que en español o castellano llamamos amor. Sí, en cambio, el respeto, el cuidado y la vocación de contemplar los principios matemáticos abstractos que relaciona con la belleza y que en la actualidad los matemáticos llaman simetría. Por último, quisiera mencionar la interpretación que hace Hegel de la anécdota comentada por Diógenes. En sus lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel sostiene que el motivo de usar el término filósofo no fue solo un gesto de falsa modestia, sino la identificación de un tipo de investigación cuya especificidad radica en tratar de determinar un nuevo objeto de estudio, un saber sobre el saber mismo, para la cual es preciso recurrir a una nueva metodología y proyectar su propia finalidad ética. Cito a Hegel refiriéndose a la mención de Diógenes. La filosofía, por tanto, no es precisamente el amor por la sabiduría considerada como algo que se aspira a poseer. No es el deseo incumplido de ello. Es filósofo quien mantiene una relación con la sabiduría como objeto. Esta relación es la de la reflexión. Así, siguiendo a Hegel, pero invirtiendo su idea y retomando la respuesta de Pitágoras a León citada por Diógenes y Jámblico, me atrevo a agregar algo más. Cuando Pitágoras dice nadie es más sabio que los dioses, no solo está reforzando el carácter innovador del campo de estudio propuesto, sino también con mucha suspicacia asegurando que no pretende invadir el espacio establecido, ni por los sabios clásicos, muchos de ellos políticos y legisladores, ni el de los sacerdotes de las religiones mistéricas griegas o de los cultos cívicos. En fin, buscaba definir su espacio de poder, ya que guardaba el secreto objetivo de instituir actividades de la comunidad pitagórica, diferenciándolas de las demás funciones públicas, instaurando así un nuevo actor político, el filósofo, con su propio campo disciplinar, su propio discurso legítimo, su propio derecho en el orden de los saberes del mundo griego. Así Pitágoras no inventa la filosofía ni mucho menos, inventa al filósofo. Ello explica la dificultad que encuentra Diógenes para establecer claramente una tradición específica como procedencia de la filosofía, quien en su dubitativo intento cita a sacerdotes egipcios, magos caldeos, sabios druidas y gimnosofistas de la India como posibles precursores. Por eso nadie puede asegurar desde entonces quién creó la filosofía.
Pero paradójicamente nadie puede dudar en considerar al astuto Pitágoras como el primer filósofo que llevó legítimamente ese nombre. ¿Qué nos queda entonces de esa definición clásica imperante en todos los manuales y tan popular actualmente en las redes de filosofía como amor por la sabiduría? Es probable que para nuestro tiempo esa definición sea significativa y muchos crean entender algo cuando la escuchan o la repiten. Pero es importante notar que se alejan filológica e históricamente de la concepción que se halla en los textos y las fuentes a nuestro alcance hoy en día. Te dije que no tenía buenas noticias. En el próximo episodio tal vez aparezca alguno. Te espero. Holy shit. Bueno, de este modo reeditamos lo que en algún momento fue Podcast al Filo, un podcast que pretendía de alguna manera completar o introducirnos a algunas cuestiones de estudio de la filosofía, sobre todo desde una perspectiva histórica. En este caso hacemos una primera reflexión en torno al origen y la etimología del término filosofía. Me parece que es importante introducir este factor. La filología resulta fundamental para el estudio de la filosofía porque permite una comprensión profunda y precisa de determinados términos filosóficos en su contexto original, en el contexto en el cual fueron creados. Muchos de estos conceptos, estas palabras asociadas a conceptos y a familia de conceptos, pertenecen a lenguas antiguas que en muchos casos han dejado de ser utilizadas para el habla. Por lo tanto, son lenguas muertas y por lo tanto es importante e interesante entender el contexto cultural al que hacen referencia. Eso nos permite hacer distintos tipos de análisis. Así, la filología estudia el lenguaje, el sentido, la etimología y la evolución histórica de cómo han sido recibidos los términos y reinterpretados. En este caso, el término filosofía, en su contexto original, tuvo un sentido. En el contexto medieval tuvo otro sentido. En el contexto de la modernidad, en el contexto de la emergencia de la ciencia, cobró un nuevo sentido. Y en esta época de desarrollo tecnológico avanzado, también cobra un sentido que puede llegar a ser importante para nosotros. Por eso comenzamos con esta reflexión. Entonces, a través del examen filológico de los términos, podemos crear, construir un acceso, una vía de acceso analítico, crítico a determinadas redes conceptuales. Y para nosotros es sumamente importante. Bueno, para ilustrar un poco la complejidad en la cual nos introduce el análisis filológico, que estimo que es de sumo interés y de importancia para nosotros, traigo a colación el sentido del término filé, que suena muy parecido a filein, el verbo del cual surge filos, que en definitiva significa, como lo venimos diciendo, algo así como familiaridad, como amistad. Por lo menos así también lo define Aristóteles. Pero el término filé, que tiene otra raíz, se escribe con Y para nosotros en nuestro alfabeto, es un término que tiene otro sentido y que tiene otra raíz. Sin embargo, curiosamente, suena muy parecido. Es un concepto que se utilizaba en la antigua Grecia para identificar, presten atención a esto, para identificar, porque va a ser importante que lo retomemos en las clases que vienen, para identificar a las tribus o a los clanes desde una perspectiva étnica. Es decir, las distintas tribus que componían la sociedad económica, política y desde un sentido también territorial, a las polis griegas eran llamadas las filé, las distintas tribus o clanes.
Es decir, la palabra filé estaba asociada o indicaba las relaciones comunitarias de las familias que integraban las sociedades griegas. Cuando surge en Atenas la reforma de Clístenes, que va a ser el origen de la democracia ateniense, Clístenes va a recurrir nuevamente a este término y va a subdividir el territorio ateniense para conformar los demos, que en definitiva van a configurar la organización política de la democracia ateniense. Va a identificar o va a utilizar el término filais, que también tiene la misma raíz o inspirado en esta idea de clan familiar o de tribu. Y aquí es donde resulta interesante para nosotros jugar un poco con la interpretación. ¿Acaso juega Pitágoras con el sentido del término filé, tribu, clan, familiar, con el sentido de filein, sentir aprecio por algo? Son demasiado cercanos los sonidos, son demasiado cercanos los sentidos, y probablemente Pitágoras juega con esa ambigüedad para caracterizar al término filósofo, que en definitiva dará lugar a la definición de filosofía. Los invito a suscribirse y a seguir la publicación de este podcast, que calculo que va a tener por lo menos 20 capítulos. Nada, seguimos en contacto.